Eh, Hola, ¿qué tal? Bueno, si es la primera vez que me ves, bueno, yo soy Carlos, soy una persona que, bueno, tuve la oportunidad de emigrar a Europa, específicamente a Francia, durante 7 años, estuve viviendo allá. Ahora viví un año acá sabático, ahora voy a emprender otra nueva aventura, otra vez entre Europa y Colombia. Y mi objetivo es hacer como este puente entre esos dos lugares, como mostrar pues opiniones personales, impresiones reales que tenga o haya tenido y como un poquito de alguna manera, no sé, conectar y acercar estos dos mundos y entretener un poco. Esa es toda mi ambición. Entonces, bueno, hoy eh, quiero hablar de pronto un poquito de como cosas burocráticas al detalle, si a alguien le interesa. Digamos, en mi caso personal, entonces, pues como para que entiendas un poquito el sistema, Francia es un país que tiende mucho a ser, precisamente, es famoso casi por su nivel de burocracia, de trámites, entonces, pues si puedo ayudar un poquito como a desmitificar a ayudar a esclarecer este sistema, pues bueno, chévere. Entonces, bueno, cuando yo llegué a Francia, una vez, o sea, yo iba con una visa, ¿no? De estudiante. Pero una vez llegaba, me tenía que, aparte de de presentarme en la universidad, tenía que presentarme en la prefectura, que, bueno, no sé cómo sería traducirlo acá a Colombia. No sé, una oficina donde manejan trámites para extranjeros. Pongámoslo así, ¿sí? En general. Entonces, bueno, entonces tenía que ir allá, me tenían que hacer un examen de una radiografía para ver si no tenía tuberculosis. No sé qué ley extraña hay en Francia, pero me parece que eso debe ser un legado un poco histórico o no sé, o por las relaciones que tiene con otros países. Pero me pareció algo muy curioso que parte del proceso de entrar al país fuera hacerme esta radiografía. Bueno, yo me la hice, ahí salió el resultado, todo bien. Bueno, y tenía que decir como, ok, soy Carlos, vivo acá, tal. Bueno, una pequeña entrevista con alguien que supongo que simplemente verificaba que mis papeles estuvieran correctos y que pues sí, que no hubiera como ninguna inconsistencia. Revisar el pasaporte y en el mismo pasaporte me ponían como un sticker que era como el permiso para estar en Francia. Pero entonces tocaba hacer esas dos cosas. Aparte de la visa tenía uno que presentarse y decir, ok, estoy viviendo acá, ya llegué. Y entonces te ponían ese sticker que te permitía vivir por un año en Francia. Ok. Cuando, claro, cuando pues, pasé al segundo año de estudio, pues entonces tocaba, cuando se vencía, tocaba volver a la prefectura a que te dieran otra extensión por el otro año. Y ahí decía que podías trabajar tantas horas, porque igual la maestría pues era con pasantía, entonces, pues puede trabajar tantas horas. Y perfecto. Entonces pues eso ocurrió así. Así es el sistema. Bueno, cuando uno termina de estudiar, uno puede pedir un permiso que se llama APP. Digamos, las leyes obviamente van cambiando con el tiempo, pero creo que esto más o menos todavía permanece igual. Entonces, digamos que sí, tú terminaste de estudiar, te graduaste, te dieron tu diploma. Entonces puedes pedir este permiso por un año. Entonces tienes, digamos, un año para buscar trabajo. Entonces, una también de las estrategias personales que yo hice, no digo que se tiene que hacer así, pero digamos que yo busqué un máster que dentro del programa fuera obligatorio hacer una pasantía. Porque precisamente por este motivo de que de pronto pues si querías quedarte más tiempo, pues tal, pues ya estabas un poquito como conectado con el mercado, tenías algo de experiencia y de pronto era más fácil aplicar a un trabajo a largo plazo. Entonces,
pues bueno, yo apliqué a este permiso y yo estaba, pues digamos que al final de mis estudios yo estaba haciendo una pasantía y en la misma, digamos que casi que era, así me vendieron la pasantía, entonces en la misma pasantía me hacían el cambio a trabajador asalariado. O sea, después de la pasantía yo seguí trabajando con esta misma empresa y ya pues me quedé. Pues ya. Entonces ahí qué es lo que tocaba hacer. Entonces tocaba pedir un cambio tocaba pedir un cambio de estado, es decir, yo no soy estudiante, ahora trabajo, y entonces te dan una carta de residencia, una tarjeta de residencia. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona ese sistema en Francia? Entonces, en Francia, digamos que este sistema depende también del salario que tengas, que hayas podido conseguir, entonces, y el tipo de contrato que tengas. Entonces, si digamos tenías un salario que creo que era por debajo de 36.000 o un contrato a término fijo, entonces te dan un permiso por un año, que tocaba el siguiente año renovarlo, el siguiente año renovarlo, el siguiente año renovarlo. Ok. Si tenías estudios ya de maestría, y si tu salario, digamos, podía superar este nivel, que era, no sé, eso sí cambia con los años, pero creo que era 36.000 más o menos en esa época, 36.000 euros al año antes de impuestos, etcétera. Te daban otro permiso que se llama Passport Talent, que dura 4 años, en los cuales tienes que permanecer al menos 2 años en la misma empresa. Entonces, por eso hay que también escogerla bien antes de cambiar, si no, como que vuelve a empezar la cuenta. Y hay otro permiso que, mejor dicho, si eres así alguien súper talentoso, un genio, etcétera, pues incluso te dan ese es más raro, se llama carte bleue o algo así. En él puedes viajar, puedes vivir en varios países de Europa, no necesariamente tienes que estar en Francia. Pero digamos que pocas veces ese no, pues digamos, no conocía a nadie que lo tuviera, pero sé que existe, bueno, sé que es una cosa existente. Y pues durante ese tiempo, pues obviamente tu residencia tiene que estar en Francia. Entonces, para muchos trámites en Francia también te piden una prueba de residencia. Entonces, generalmente, cada interacción que tienes con el Estado, de alguna manera necesitas hacer cualquier trámite, te piden eso. O incluso para algún servicio o alquilar un apartamento, no sé. Entonces, estas pruebas generalmente es, no sé, una factura de gas, una que se llama quitanza del ayer, es como el recibo que te dan de que pagaste el alquiler. Eso. Eh, un, un recibo de que tú estás pagando una línea de teléfono en tal dirección. O alguien que diga, no, yo estoy albergando a esta persona porque pobrecito, gratis. Eso también. Digamos que todas esas opciones son posibles. Eh, y bueno, ahora, y ya, pues digamos que a los 5 años que tú estés, bueno, lo que te digo, tres años si hiciste nivel maestría y puedes hablar francés. Entonces tienes que pasar un examen en el que demuestres que tienes buen nivel de francés y haber hecho pues 2 niveles de maestría, 2 años de maestría para que sean 3 años. Ahora, también es bueno demostrar que, pues bueno, que has pagado impuestos. Entonces, eso uno lo puede hacer incluso desde estudiante. Bueno, el primer año generalmente, ¿cómo funcionan los impuestos en Francia? Tú tienes que pagar impuestos si viviste el, eh, más de 6 meses el año anterior, ¿no? Entonces, generalmente, pues como los semestres empiezan en septiembre, el primer año, pues tú no declaras impuestos porque el año anterior solo viviste 3 meses en el país. Pero el año siguiente sí. Y es bueno declarar, así no, digamos que todo el mundo declara impuestos. Es como, eso sí es obligatorio. Es algo que de pronto yo no estaba acostumbrado, pero allá todo el mundo lo hace y uno lo puede hacer uno mismo. Las primeras veces toca hacerlo como en papel, ir a la oficina
llenar los formularios y después, ya una vez estás dentro del sistema, pues es por internet y súper fácil. Eso sí es fácil. Eh, y bueno, entonces toca pagar, por un momento. Entonces es bueno tener todas estas declaraciones de impuestos de todos estos años. Si tienes 3 años está muy bien. Si algún día quieres aspirar a la nacionalidad, pues tener esas declaraciones pues te va a ayudar de pronto a hacerlo un poquito antes porque es uno de los requisitos, ¿no? Puedes tres años de declaración de impuestos. Bueno, también que tengas vínculos en el país, entonces no sé si estás casado con alguien de Francia o si tienes una casa o cosas de ese estilo. No tenía ninguna de esas cosas, pero bueno, digamos que todo eso va sumando puntos. Eh, y bueno, y si uno aspira a la nacionalidad, pues bueno, ahí te piden ciertos documentos, que es bueno, o sea, eso ya en su momento pues uno los ve en la página y te hacen unas preguntas, te dan un librito que tienes que aprenderte varias cosas yo creo que es como un nivel muy básico de historia. Es lo que yo pienso que aprendería un niño por ahí de 12 años. Entonces, no sé, y es memorizar realmente. Entonces, eh, no sé, hay mucho énfasis en la Revolución Francesa, en los símbolos, ¿ok? ¿Qué significa la estatua? Que si conoces pues, la Marianne, bueno, en fin. Que si conoces tienes que saberte el himno de Francia, que quién es el presidente, los ministros, entonces, pues eso es aplicarse, ponerse las pilas con eso y ya hacerlo. Y pues tener paciencia. Yo pienso que, pero si lo haces de forma estructurada y no hay nada así como muy raro en tu historial, pues si has hecho las cosas bien, pues no debería haber problema. El proceso tarda más o menos, a mí en mi caso es variable, eso varía dependiendo de la persona, pero en mi caso tardó como 2 años. Desde el momento en que envié el dossier al momento en que pues ya me aceptaron la nacionalidad. Entonces, bueno, ahora que hablé de dossier también me acordé de algo. Cada lugar donde vives tiene su propio sistema para este tipo de cosas. Entonces, había cierta ventaja a veces de hacerlo en París, porque en París tú podías como enviar tus documentos y bueno, ya ellos te agendaban una cita en las afueras y dependiendo en las afueras de dónde, porque hay sitios, hay pueblitos a las afueras de París, porque en ese momento yo estaba en esa zona, que tienen mucha densidad de población, entonces, y la prefectura que digamos que sirve a esa población, pues tiene un número limitado de turnos. Entonces ellos lo sacan digitalmente. Dice, no sé, al principio del mes dicen, ok, vamos a hacer, sacan 200 turnos, no sé, un día, un martes a las 12 de la noche. Y se desaparecen así. También hay gente, hay gente que hace negocio con eso, entonces tienen, bueno, robots que llaman o simplemente son scripts de programación que están constantemente consultando la página, consultando la página, consultando la página. Y cuando ellos detectan pues que ya abrieron nuevos turnos, reservan automáticamente, se acaban los turnos y después estas personas los revenden. Y pues hay gente que pues ya por el desespero de que no pueden buscar y tal, pues terminan pues comprando los turnos a través de estos sitios y de esa gente. No, pues obviamente no me parece que es lo ideal, me parece que pues todos deberíamos tener las mismas oportunidades. Pero bueno, así, así pasa y esa era una de las ventajas en términos administrativos que en París ese proceso estaba como más estructurado y era un poquito más fácil. Obviamente el problema de vivir en París es los espacios, como ya he dicho. Yo también viví en las afueras y pues obviamente mi espacio era mucho más cómodo. Era problemas ¿cómo es? Obviamente como que transporte, estás un poquito más alejado
como de la interacción y pues eso también en algún momento de la vida a uno le puede parecer interesante o estás muy lejos del trabajo, que esa también es otro problema. Entonces pues digamos que en ese momento todavía no estaba el boom del teletrabajo, entonces pues obviamente vivir cerca de la oficina era mucho más relevante. Um, y en cuanto, bueno, por ejemplo, cosas burocráticas también, con los bancos, pues todo te lo mandan por correo postal. Eh, entonces, pues la tarjeta te la mandan por correo, después otro correo te lo manda la clave no la puedes decidir tú, sino que eso me pareció súper extraño, no sé si arcaico, bueno, no sé, pero nunca em, me ha tocado hacer eso. Y también algo que me pareció muy curioso es que muchas veces uno se ve obligado a mandar cartas por correo postal. O sea, como la carta firmada, tal. Yo la verdad, pues ya con este mundo de la tecnología, de los emails y tal, ya no estaba, no estaba acostumbrado a enviar cartas por correo. No sé, y como para muchas cosas que toca hacerlas oficiales, toca hacerlo así, por correo postal y con recomendado para que tú te llegue como una confirmación de que que la persona lo recibió a tal hora, tal día. Entonces, todo es así muy oficial. Y por ejemplo, si una vez que alquilé un departamento, pues era un contrato así de gordo. Entonces, no solo tocaba firmar donde se afirma, sino tocaba en todas las páginas poner las iniciales. Entonces, esto era un proceso de como 20 minutos solo poniendo y firmando. Eh, y por ejemplo, bueno, así muchas cosas, no sé, si tú te quieres ir de una empresa y tienes un contrato de término indefinido, entonces tienes un preaviso de 3 meses antes, o sea, si quieres renunciar, tienes que darle 3 meses a la empresa, pues tienes que seguir trabajando en la empresa 3 meses, a no ser de que tú negocies con la empresa, pero por ley así tiene que ser. Y si tienes un contrato más corto, de menos de un año, pues tiene que ser un preaviso de un mes. Pero pues eso sí, digamos que me contrasta mucho, por ejemplo, con Colombia, que no sé si tú renuncias pues a la semana siguiente ya, chao. A no ser de que sea un cargo así súper alto. Y, y como muchos otros lados, o sea, sentí como que hay como que cierta rigidez y bueno, y las empresas también invierten un montón de tiempo, no sé, cuando contratan a alguien, de la nómina, que el seguro, que los impuestos, que tal. Entonces, pues Pues eso es un poco parte del sistema de Francia. Ah, bueno, también se me ha olvidado un punto importante, la salud. Entonces, hay algo que se llama la Carte Vital y esto es como el seguro médico básico que te cubre, bueno, te cubre muchas cosas. No, o sea, no te cubre todo el porcentaje. Pero digamos que no sé, si tienes una cita médica tienes que pagar un 20%, un 30%, algo así. El resto lo cubre el Estado. Eso es del Estado, la Carte Vital. Entonces, pues toca hacer una serie de trámites, llenar formularios para que eso pase. Pero muchas veces también esto se demora, estos procesos. Y también pues conocí casos de gente que año y medio, 2 años no les había llegado la carta vital y era porque alguien se había equivocado en una letra o en algún formulario y eso pasa. Y pues también dependiendo si estás estudiando pues hay una mutual estudiante, ya creo que se había hablado alguna vez, que es como, eso te ayuda a cubrir el resto. Entonces, generalmente si tú tienes Mutuel y la Carvital, pues muchas cosas no las tienes que pagar porque ya están cubiertas. Y la Mutuel pues la paga el empleador. Y pues si te hospitalizan o eso, pues la Mutuel ayuda a cubrir también parte de esos gastos. Eh, y bueno, pues yo creo que a grandes rasgos ese es como un resumen de los trámites que se hacen en Francia. eh, pues es algo como que uno de pronto tiene que saber y estar preparado, que no todo es, no todo es automatizado, hay muchas veces que toca, la mayoría de las veces toca ir, firmar, enviar documentos, ir presencialmente.
No todo funciona por internet, desafortunadamente. A mí me gustaría que fuera así un país así súper desmaterializado, que, mejor dicho, hasta la visa la pudieras hacer por internet. O sea, digo, ¿para qué? ¿Para qué poner a la gente a hacer fila? O sea, por ejemplo, ese tema de los turnos para ir a la prefectura para renovar tu tu carta de residencia o lo que sea. ¿Por qué no se podrían subir los documentos por internet? No entiendo, no haría necesidad de hacer filas. Es como por política, no sé, obviamente cada estado tiene sus intríngulis por dentro, sus misterios. Pero claro que se podría hacer de una forma más eficiente. Entonces, pues uno tiene que estar acostumbrado a que va a haber ese nivel de ineficiencia. A veces, pues tengo que decirlo, muchas veces yo cuando fui a renovar mi carta de residencia, el trato no fue el mejor. Depende mucho del lugar donde estés, pero digamos, uno de los lugares donde yo vivía, cerca, digamos, por las zonas, por los otros pueblos, pero yo vivía en un pueblito apartado que se llamaba Sacle, un pueblito muy chiquito que solo tenía casas y un supermercado, porque era una antigua fábrica de Renault, se acabó la fábrica y quedaron las casas y bueno, era muy bonito, pero pues, no había mucho que hacer. Pero había otros pueblos por la zona y me tocaba ir a una prefectura que se llamaba la prefectura de Palaiseau. Y bueno, y había mucha población inmigrante con diferentes tipos de problemas y, y de verdad que el trato que recibí muchas veces en esa prefectura fue bastante desagradable. Entonces, bueno, digamos que les cuento la anécdota, pues acá no eran turnos digitales, pero entonces sí se acababan los turnos, o sea, ellos abrían por la mañana y decían, ay, vamos a dar 30 turnos, ta, 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 ta. Entonces tú hacías llegabas hasta las 6 de la mañana a este lugar, hacías la fila y ya, no sé, ya había 30, ya había 50, 60 personas haciendo fila o más, entonces pues ya no te tocaban turnos. Entonces cada vez me tocó, eso me duré como 3 o 4 semanas para hacer ese trámite. Después me tocó ir más temprano y aún así no conseguí turnos. Entonces, después lo que me di cuenta que la gente hacía era que me tocó llegar el día anterior y dormir con un sleeping y dormir en la calle para mantener mi turno, para decir, ok, yo estoy en la fila, pues total, la misma gente se organizaban entre ellos, como, yo llegué primero, yo llegué segundo, tal. Y así fue la forma que pude acceder a entrar a este edificio para resolver mi trámite. Y no sé, algunos empleados fueron amables, pero también había otros que eran muy, muy desagradables, como trataban la gente, como hablaban contigo, no era como el idioma. Entonces, digamos que, pero al final, pues lo que yo necesitaba hacer era el trámite y punto. Entonces, pues también uno tiene que tener en cuenta que ese tipo de situaciones pueden pasar. Y es una realidad. La gente, he hablado con franceses y me dicen, ay, no, pero ¿cómo así? Es que es una vergüenza que esto pase, bla, bla, bla. Pero, pues si estás en ciertos lugares, puede que el trato sea muy feo. También conozco otros casos incluso de gente francesa que no sé, se casaron con alguien y van a hacer algún trámite y también. eh, también malos tratos. Entonces, no es que siempre pase, hay también funcionarios que son muy amables, muy respetuosos, muy profesionales. Entonces, pues es suerte, pero digamos que es más que tener en cuenta como hay, ok, si este tipo de situaciones pasan, no hay que desanimarse, bueno, no sé si normal, pero pues es una realidad que puede pasar. Y pues no, pues como que no tomárselo personal, simplemente como, ok, yo voy a hacer mi trámite, voy a hacer resolver esto y punto. Y como tener una visión un poquito tranquila y muy práctica de las cosas y decir, bueno, al fin y al cabo a mí lo que me importa es resolver esto y ya. Pues pienso, no sé, yo pienso así, pues cada quien ya pensará de su manera. Y, y ya, yo creo que yo ahora sí puedo cerrar este tema, que ya creo que 24 minutos. Entonces espero que de pronto ya tengan una visión un poquito más precisa de cómo es este mundo burocrático francés. Y pues si algo ayudó esa información, pues genial.